Hoy, 1 de octubre, se cumple un año de la nueva Constitución de Nuevo León. Nos acompaña el doctor en Derecho Constitucional Pedro Torres para hablar todo sobre la nueva Constitución y todos sus alcances. Reafirmemos, como ciudadanía, nuestros derechos y obligaciones, pero sobre todo las oportunidades de ser mejores ciudadanos en esta época de transformaciones políticas y sociales. Bienvenidos a Nuevo León en la Hora Nacional. Yo soy Daniela García y espero que nos acompañen esta noche para hablar de temas de suma importancia para todos aquí en el estado. Y yo soy Roberto Uriel. Acompáñanos en los próximos minutos y conmemoremos juntos este primer año de nuestra nueva Constitución política. Esperamos sus comentarios y sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook y en TikTok como Nuevo León en la Hora Nacional. También tenemos nuestras líneas telefónicas a su disposición. Es el 81 2020 2515 y 81 2020 2513. Iniciamos Nuevo León en la Hora Nacional. Y esta noche en Nuevo León en la Hora Nacional nos encontramos con el doctor Pedro Torres, doctor en Derecho Constitucional, profesor investigador, experto en Derecho Constitucional y Políticas Públicas. Bienvenido, buenas noches. Roberto, buenas noches. Daniela. Buenas noches, doctor. Daniela. Gracias por acompañarnos en esta noche aquí en Nuevo León en la Hora Nacional para hablar justamente de este tema que tenemos ya un año con una nueva constitución en el estado de Nuevo León. Sin embargo, pues vale la pena volver a hablar de todo lo que esto implica, los beneficios que nos trae. Y primero que nada empezar con, ¿desde cuándo no había una nueva constitución en el estado? Pues el estado, después de la Constitución Federal de 1917, también asume una constitución estatal en ese año. No obstante, a lo largo del tiempo han existido reformas que han ajustado principalmente a la Constitución Federal, pero los estados en un modelo federal como el que vivimos, pues tienen la posibilidad de adecuar sus reglas de convivencia, sus reglas de vida y sobre todo sus proyectos de futuro. Y es entonces donde surge esta idea de las fuerzas políticas estatales de ir a una revisión integral que pueda generar un nuevo texto constitucional. Y esto pues lo que hace es replantear las reglas de convivencia del Estado de Nuevo León a partir de una nueva dinámica que ya se venía viviendo y que se fue transformando principalmente después de la segunda década de este siglo. Hoy estamos justamente en el aniversario. Hoy, domingo, 1 de octubre, es un año de esta nueva Constitución. ¿Cómo se elaboró? Fue un proceso muy interesante porque fue un proceso donde las fuerzas políticas decidieron ir a este pacto, a este acuerdo. Se dice que una constitución no es un tema de derecho, es un tema de poder. Y para que surja una nueva constitución debe haber un acuerdo entre los principales actores políticos, cuestión que se fue dando no en esta legislatura, sino previo a esta legislatura ya habían existido esfuerzos por generar un nuevo pacto constitucional, unas nuevas reglas, y es a partir de ese momento cuando se empieza a plantear la necesidad de un nuevo texto constitucional. Es entonces cuando los poderes del Estado deciden empezar a platicar, deciden empezar a plantear un primer proyecto de constitución, y es entonces cuando en marzo del año pasado se presenta un proyecto para que se aprobara en una primera vuelta a partir de un debate que se tenía que dar en el Congreso del Estado. Nuevo León, a diferencia de otras partes de nuestra república, requiere de 2 vueltas para la aprobación de una constitución, de una reforma, o en este caso de una revisión integral que generaría un nuevo texto constitucional. Entonces ahí es cuando entramos nosotros, un grupo de académicos, pero también un grupo de actores de poder y de otros estamentos de poder que juegan y que tenían que opinar en ese momento. Y es cuando se aprueba la primera vuelta y se inicia un proceso de revisión del texto aprobado para que fuera valorado y en su caso aprobado en la segunda vuelta, que es en donde ya se aprueba, se aprueba y luego se publica por parte del Ejecutivo. Y en ese momento pues se integró un grupo de acompañamiento para revisar este primer proyecto. Se llamó el Comité de Acompañamiento, que estaba integrado por los 3 poderes, presidente del tribunal, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y el gobernador del estado. También participó la mesa metropolitana, donde había un representante de los alcaldes en este grupo de acompañamiento. La Fiscalía General también participaba y a su vez existía un representante de cada una de las universidades de la comunidad.
A partir de entonces convocamos a mesas y bueno, pues convocamos a los principales académicos del Estado y fue ahí donde se debatió este primer texto. Entonces yo dejo aquí por si hay alguna otra duda y no abusar de la palabra. No, creo que hay diferentes, a lo mejor, dudas que pudiéramos tener nosotros o la gente que nos escucha y nos ve, pero creo que también es importante conocer cómo fue que se hizo. Fue un proceso muy largo, seguramente tomó bastantes meses y consensos entre ustedes, pero creo que lo que más nos importaría en este momento sería saber en qué difieren la constitución original que teníamos o la que teníamos anteriormente y esta nueva constitución que nos rige actualmente. Sabemos que, pues obviamente han cambiado los tiempos, han cambiado muchísimas cosas en cómo funcionamos como sociedad y debe incluir eso también esta nueva constitución, ¿no? Así fue. Las constituciones normalmente surgen después de un momento que regularmente puede ser traumático para las comunidades o para los países, posiblemente la salida de el caso de la separación de México del virreinato en la Nueva España con el Reino de España, el momento de la Revolución Liberal, el momento de la Revolución Mexicana. Y si bien es cierto aquí no había un momento traumático de ese tipo, pues sí había un cambio muy drástico de las condiciones de vida de la sociedad. Veníamos saliendo de una pandemia. Entonces, un cambio que también se había venido cocinando durante el siglo XXI, donde las estructuras institucionales que habíamos visto y con las que nos habíamos desarrollado, como era y es la familia, como era el tema del medio ambiente, donde realmente se convierte en un factor muy importante para supervivencia de los mismos humanos. Teníamos un tema que tenía que ver con el trabajo, el teletrabajo. Se modificaron todas las tradicionales formas de trabajo en las comunidades. También había un problema mundial de una tensión nuevamente entre este y occidente en la guerra de Ucrania. Existía también en este momento pues un reacomodo mundial producto del acercamiento de las empresas. Había también un tema de digitalización, de robótica, de las nuevas tecnologías. Entonces, realmente la Constitución que teníamos, no nos vayamos de hace mucho tiempo, hace 20, 25 años, pues el mundo cambió muy rápido y eso fue lo que generó la necesidad de replantear las reglas del juego y las reglas de convivencia de esta comunidad que es el estado de Nuevo León. Y hay que decirlo, en un federalismo, pues los estados que integran el federalismo tienen la posibilidad de ajustar sus reglas a las necesidades y retos que tenga cada una de esas comunidades, porque no es lo mismo pues un estado que está en la costa, un estado que está en una frontera o un estado que está en el centro, durante las cuales sus condiciones geopolíticas, históricas, sociológicas, culturales, pues van a cambiar. Entonces, ese fue el reto que se planteó y este es producto de esa reflexión, de estos cambios que se vivieron en estos últimos años. Doctor, vamos a tener que marcar una pausa para poder continuar platicando con usted sobre este tema de la Constitución en unos momentos. Mientras tanto, dejamos a nuestra gente, a nuestro público, con lo siguiente. Continuamos aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Ahora, para entender de dónde proviene la necesidad de tener una nueva Constitución, vamos a escuchar este breve relato. Es nuestra herencia y la garantía social que merecemos como mexicanos, tras una revolución que parecía no tener fin. El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente Venustiano Carranza, quien, tras derrotar a los zapatistas y villistas, logró convocar a un congreso. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformado en más de 200 ocasiones. En un inicio, su intención era resolver fallas que había en la Constitución de 1851 y dictar una nueva velara para los intereses de todos los mexicanos. Su creación reunió a personas de diferentes contextos, clases socioeconómicas y logró formar el Congreso Constituyente. El camino que se siguió desde las primeras críticas a la antigua Constitución, la de 1857, hasta la entrada en vigor de la nueva, el 1 de mayo de 1917.
no fue en el contexto de paz y armonía, sino todo lo contrario. Se originó a partir de la nueva realidad social que vivía México tras el inicio de la Revolución Mexicana. Este contexto necesitaba una nueva constitución política que se ajustara a ella y garantizara los derechos de todos los mexicanos, además de que esta fue la primera en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primera constitución social del siglo XX. Dentro de las principales aportaciones de la Constitución de 1917 y que le distinguían por completo de las anteriores, se encuentra la no reelección del presidente, las garantías individuales. También se enfatizó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Dejó de existir la figura de vicepresidente al tiempo que se le daba una mayor soberanía a todos los estados de la República. Se establecieron leyes en lo referente a la propiedad de la tierra. Igualmente, en el aspecto laboral y educativo, señaló jornadas de trabajo de 8 horas y una educación laica y gratuita. La libertad de expresión y libre asociación de los trabajadores son también otros logros importantes que se ven plasmados en esta Constitución. A partir de su entrada en vigor, han sido distintas las reformas que se les han hecho para mantenerla vigente de acuerdo a los cambios sociales y económicos en México y el mundo, buscando de esta forma garantizar la inclusión de todos los ciudadanos, como la reforma hecha en 1953, que otorgó el derecho al voto a las mujeres, y las múltiples reformas que garantizan la libertad de voto en cargos de elección popular. A partir del 1 de octubre de 2022, Nuevo León ha tenido una nueva constitución política, la cual ha garantizado los derechos y mecanismos para resolver los nuevos problemas de la entidad, bajo el lema "Para un nuevo Nuevo León", pasando de contar con 153 artículos a 215 artículos. El decreto número 248, publicado, trata de una reforma integral a la Constitución Política Nuevo León, no de un nuevo ordenamiento constitucional. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León fue publicada el 16 de diciembre de 1917. El último de sus artículos establece la permanencia por siempre de dicho ordenamiento al precisar que esta Constitución no perderá su fuerza y vigor ni aun en el caso de que por alguna rebelión se interrumpa su observancia, y que cuando por cualquier causa se establezca un gobierno contrario a los principios de ella, será sancionada. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a aquella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido serán juzgados, así los que hubieran figurado en el gobierno emanando de la rebelión, como los que hubieran cooperado a esta, una fórmula similar al ordenamiento federal. El proceso de creación de dicha Constitución se llevó a cabo por medio de una mesa de trabajo realizada en el Salón Benito Juárez con un grupo de representantes de la sociedad civil. El grupo de acompañamiento analizó el anteproyecto para lograr enriquecerlo y presentarlo ante los diputados, con el fin de que se dictaminara en una primera vuelta durante abril de 2022 y en otra ronda de debates en agosto. El anteproyecto contempló varios rubros como el articulado de las propuestas, un resumen de los nuevos rubros, las instituciones de avanzada, entre otros. Fueron Héctor García y la Comisión de Puntos Constitucionales quien dictaminó, junto con la facultad que tiene el Congreso, al deliberar, debatir y aprobar la primera vuelta durante abril, que fue publicado en el Diario Oficial del Estado. Por otro lado, el coordinador del grupo de acompañamiento, Pedro Torres Estrada, presentó el calendario de temas a analizar. Por ejemplo, en abril se vieron las propuestas sobre derechos humanos. En mayo, la división de poderes. En junio, las reformas constitucionales y en julio, los municipios y la coordinación metropolitana. Este comité de acompañamiento fue conformado por diversos representantes. Mario Alberto Garza, de la UANL, Lourdes Dieck, del Tecnológico de Monterrey, Samuel Iram, de la Universidad de Monterrey, Graciela Fulvi Di Pietro Giacomo, de Nuevo León, de la Universidad Regiomontana. También lo integraron Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, Mijael Núñez, de la Fiscalía de Estado, Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe y representante de la Comisión de Alcaldes Metropolitanos, Agustín Basabe,
diputado federal del Movimiento Ciudadano, Iván de la Garza Santos, del PRI, quien estuvo ausente en esta primera sesión por motivos de agenda, Rubén Leal, del PAN, y José Roble Flores, director de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ya estamos de regreso en Nuevo León, en la Hora Nacional, y seguimos conversando con el doctor Pedro Torres, doctor en Derecho Constitucional, profesor investigador y experto en Derecho Constitucional y Políticas Públicas. Gracias por esta pausa, por esperarnos. Ya estamos de regreso y estábamos hablando justamente de la nueva Constitución que tiene el Estado de Nuevo León, cumple un año, y estábamos escuchando todas las innovaciones que se tuvieron que hacer para estar más acorde a la época y a todos los cambios políticos, sociales, económicos que hemos tenido en los pasados años para poder atendernos. Yo quisiera retomar algunos que mencionaba que me parecen que nos benefician a muchísimas personas, si no es que a todos en algún momento, pero a lo mejor usted, doctor, nos puede comentar de otros también, que es el tema de teletrabajo, por ejemplo, lo que mencionaba, o el tema de derechos de medio ambiente, los temas verdes, que podemos considerar que son los que son más innovadores, ¿o me equivoco? Bueno, entre otros, creo que el debate que en ese momento se planteó era qué iba a pasar con las nuevas generaciones, porque si bien es cierto, por ejemplo, el tema de los derechos ambientales, pues se están protegiendo, se están generando políticas públicas, pero hay muchas políticas públicas que no ven por las generaciones que aún no han nacido. Entonces, esta Constitución reflexiona y plantea esos derechos para que, por ejemplo, las políticas industriales, las políticas de desarrollo urbano generen estudios de prospectiva para ver el impacto que va a tener en las nuevas generaciones. Entonces, si hay un impacto que pueda ser grave para estas generaciones aún no nacidas, pues son derechos que se pueden activar y que pueden proteger a estas generaciones que aún pues no están presentes y que no hay quien las defienda. Entonces, creo que ahí el Estado de Nuevo León da un paso hacia adelante. El teletrabajo también, pues vemos cómo las políticas públicas, principalmente de los gobiernos, tienen que ir hacia allá, a mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, el tema de la movilidad como un derecho humano, el tema de la ciudad también es importante. Hay un aspecto que para mí resultaba muy determinante, que era voltear a ver no solamente a la salud de las personas, sino a la salud mental de las personas. Hoy por hoy los países están teniendo un problema de salud mental. En los próximos años muchas de las bajas laborales no va a ser porque nos duele el estómago o tengamos un malestar físico, sino porque vamos a tener malestares de tipo mental. Entonces, el que la Constitución lo retome. El tema de los adultos mayores también creo que es un tema importante. La población está envejeciéndose, entonces también hay que ver por estas nuevas retos que tienen. Los cuidados paliativos también son muy importantes, es decir, que los ciudadanos que no tengan asegurados estos medicamentos para poder llevar una vida sin dolor, pues si no se les cumple, si no se les dan estos medicamentos, puedan activar los mecanismos jurídicos que existen en la misma Constitución para que se mejore la calidad de vida de ellos. Entonces, son muchos aspectos que creo que son muy importantes. El tema de mencionar nuevas instituciones que son muy propias del Estado de Nuevo León, como el Consejo Nuevo León, que se encarga de realizar proyectos de planeación a 15 años. Es importante decir que la cultura regional, la cultura estatal, a lo largo de su historia ha sido muy propensa a la planeación, derivado pienso que de la cultura empresarial que se ha tenido. Entonces, el generar y el mencionar este tipo de instituciones y los productos que tienen que generar, pues también son herramientas que nos sirven para que los ciudadanos, que nos sirven para que las empresas, los ganaderos, los comerciantes, los trabajadores de todo tipo, pues sepan por dónde va a caminar el Estado. En la Constitución también se agregó el derecho a la confianza legítima, que consiste en que el Estado solamente pueda cambiar de manera
pues radical sus políticas públicas cuando hay un verdadero interés un verdadero interés público, y en caso de que no sea así, pues que existan mecanismos de transición y de compensación. En pocas palabras, asegurar aspectos que el ciudadano lo sienta y que cambie para bien su expectativa de vida. Al final, las constituciones van a ser legitimadas en la medida en que se mejore las condiciones de vida de las personas, porque si no vamos a tener constituciones muy bonitas que son pues prácticamente textos para sacarse en su aniversario, pero que en la realidad en nada va a modificar las condiciones de vida. Y es por eso que esta Constitución obliga no solamente al Ejecutivo a generar políticas públicas para darle vida a los derechos que ahí se fijan, sino también a los legisladores a que desplieguen su capacidad legislativa y puedan los ciudadanos tener claridad de esos nuevos mecanismos y esos nuevos derechos que tiene ahí, así como al Poder Judicial estatal le corresponde interpretarle y darle vida en casos concretos. En pocas palabras, este texto constitucional se vuelve un reto para todos los poderes y para la misma sociedad. Justamente eso le quería preguntar yo. La Constitución, esta nueva Constitución, obviamente nos rige a todas las personas que estamos adentro del Estado. O sea, que hoy existimos, vivimos aquí de los límites de Nuevo León para adentro. ¿Cómo explicarle a la gente justamente esto, verdad? La nueva Constitución, porque pues es una realidad. También hay gente o hay personas que tal vez no estén muy familiarizadas con esto, que tal vez no se enteran qué está haciendo el Congreso, ¿no? O que son temas que a lo mejor en primera instancia no los toman en cuenta, ¿verdad? Por la razón que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicarle a toda la gente, incluso en zona rural o en zona urbana, de distintas procedencias o condiciones socioeconómicas, ¿verdad? Que hoy hay una nueva Constitución en Nuevo León. ¿Qué significa? ¿Cómo se la explicamos a toda la gente? Así es. Pues primero que nada, una de las recomendaciones que hizo el grupo o comité de acompañamiento fue que el lenguaje, el que estuviera redactada la Constitución, fuera un lenguaje muy sencillo que pudiera ser entendible por toda la población del Estado y que no fuera un texto solamente para abogados o para legos jurídicos. Pero sí, la trascendencia, o sea, me refiero al hecho de que hoy por hoy tengamos una nueva Constitución. O sea, decir, la anterior ya no vale, por así llamarle. Hoy tenemos una nueva Constitución que rige a todos los que vivimos aquí en Nuevo León. ¿Qué es esto? Sí, ahí creo que el principal paso es invitar a la sociedad a que la lea, a que vea los derechos que ahí existen y que pueda tener, como lo tiene, la posibilidad de reclamarlo por la vía política, es decir, exigirle al Ejecutivo que le dé vida a esos derechos que ahí están. Y por otro lado, también exigirle al legislativo que le dé vida a través de leyes secundarias que tienen que regular esos derechos y que tienen que darle vida, sobre todo, por ejemplo, en los presupuestos públicos, porque los derechos se traducen en políticas públicas y el instrumento de la política pública son los presupuestos. Entonces, también cómo ellos deben de darle vida. Y por otro lado, cuando estas dos premisas no se cumplan, el Poder Judicial tenga la posibilidad de activarlos en casos puntuales cuando haya una omisión o haya también una vulneración de ese derecho por parte de los actores públicos, pero también por parte de los actores privados, ¿sí? Es decir, aquellos actores que vulneran alguno de los derechos pues puedan ser protegidos a través de los juicios jurídicos. Entonces, un primer planteamiento creo que sería muy valioso que exista la posibilidad de que en las escuelas se les explique, no a lo mejor lean toda la Constitución, pero sí lean todos los nuevos derechos, que sepan qué contienen, porque no solamente hay derechos humanos, sino también hay derechos culturales, hay derechos que tienen que ver con la economía, hay derechos que tienen que ver con el deporte, hay derechos que tienen que ver con algo que era muy importante en su momento, que eran los derechos digitales también, que hoy por hoy es una temática. Y entonces que entiendan, que los contextualicen para poder ellos exigirlos, porque al final estas constituciones de este tiempo son constituciones que pueden ser jurídicamente exigibles, y ahí es también el reto de los actores públicos para poderle darles vida. ¿Cuál es la diferencia en un federalismo? Es que los estados a través de sus constituciones maximicen los derechos y que esa maximización de derechos pueda ser un atractivo para que los ciudadanos vivan en un estado frente a otro. Por ejemplo, lo que menciona a la niñez.
¿cómo explicarle a un niño o a una niña qué es una constitución? O sea, ¿una constitución son derechos o qué es una constitución? Muy buena pregunta. Una constitución es el pacto político mayor de una comunidad, son los acuerdos básicos de convivencia. Y son los acuerdos donde entre esos actores que son detentadores del poder me dicen a mí como ciudadano, yo te voy a proteger estos derechos. Es decir, yo no me voy a meter en estos derechos, incluso tengo la obligación de activarlos a través de políticas públicas. Pero también hay un tema muy importante que tiene que ver con las obligaciones del ciudadano. Entonces, ese es un aspecto que luego pensamos que todos deben ser derechos, pero también los ciudadanos tenemos obligaciones, tenemos necesidades de cumplir, como por ejemplo con los impuestos para que los estados y municipios puedan generar sus actividades. Y yo creo que lo más interesante para un niño, para un joven, pues es que pueda saber que que no pueden, por ejemplo, embargar su futuro o su calidad de vida futura a la luz de acciones que ahorita se estén tomando, por ejemplo. El también saber que ellos tienen derecho a una educación hasta cierto nivel y que si no se la dan, ellos pueden interponer un mecanismo jurídico para que se las otorguen. Entonces, yo creo que el mayor reto es que ellos entiendan qué significa el tener un derecho, cuáles son sus obligaciones y también, en buena medida, qué le corresponde a cada uno de los actores políticos. Porque hoy por hoy muchas veces le criticamos todo al presidente municipal y el presidente municipal ni necesariamente ni competencia de él es una competencia que a veces es del gobernador o del presidente de la República. Entonces, el que entendamos estas reglas de convivencia nos ayuda también para poder exigirle a los que les corresponde darnos ciertos servicios o ciertos cuidados dentro de un marco constitucional. Doctor, se nos está acabando el tiempo para esta plática, pero no sé si pudiéramos invitar a las personas que nos escuchan y que nos ven, ¿cómo pueden acercarse al texto? Porque sé que puede parecer intimidante ver este libro que tenemos aquí enfrente y acercarse a leerlo, pero si hay una manera de acercarse, a lo mejor de una manera un poco más amigable en un inicio. Sí, yo creo que la parte que más influye en el ciudadano son los derechos humanos. Entonces yo les invitaría a que los conozcan, les invitaría a que vean todos estos derechos que se incorporaron en este texto constitucional, en este nuevo texto constitucional, y que los puedan también traducir en acciones puntuales que les puedan beneficiar, pues porque de lo contrario, pues vamos a tener un problema que es lo que nos ha reinado a lo largo de nuestra historia. No entendemos cuáles son los derechos que nos corresponden y sobre todo el gran problema es que no sabemos cómo exigirlos. Pero también hay que, como ya les decía, esa corresponsabilidad de todo Estado de también tener ciertas obligaciones. Entonces yo creo que una recomendación sería leer la parte de los derechos y también acercarse a sus profesores a que les platiquen sobre la nueva Constitución, decirles que evidentemente existirán reglamentos, existirán leyes que los vayan a influir, pero todas esas leyes y todos esos reglamentos que ustedes vean, si van en contra de la Constitución, son inválidos, porque la Constitución es el marco que les da vida a esos reglamentos y a esa ley. Es decir, si anteriormente se iba a la Constitución a través de la ley, hoy se va a la ley a través de la Constitución y todo aquello que vaya en contra es inválido. Muy bien, pues nos queda entonces ahí la tarea, nos deja la tarea de leer la Constitución. Es una realidad de México, ¿no? A veces no leemos mucho, pero esto sí estaríamos en la obligación ciudadana como nuevoleoneses y nuevoleonesas de leerla, la Constitución. Hay que leerla. Sí, evidentemente. Es una obligación ciudadana y es también una autoprotección ciudadana. Y una obligación moral también, ¿no? Como ciudadano. Sí. Saber a qué tengo derecho y cuáles son mis obligaciones. Y otro aspecto importante es que no podemos pedir algo que no conocemos. Sí. Y creo que ese es el principal punto de sentido común. Hoy yo quiero saber, cuando uno entra a un club, pues lo primero que quiere saber es qué obligaciones y qué derechos tiene. Cuando vive en una comunidad, pues tendría que ser lo mismo, ¿no? Sí. Y les digo, el texto fue redactado de una manera que fuera muy amigable, que no fuera una constitución complicada técnicamente, que solamente la entiendan unos cuantos, sino que fuera una constitución pensada para la sociedad, que es la que la tiene que vivir,
y que la tiene que exigir y la tiene que proteger. Es decir, como dicen los alemanes, generar este sentimiento constitucional que nos dé un sentimiento de comunidad y que nos obligue a seguirla, a defenderla. En otros países, y en el caso mexicano, la bandera, la Constitución, el himno nacional son elementos y símbolos de cohesión que nos deben de servir para unirnos, pero también, fíjense ustedes, que sean las reglas de convivencia y de concordia. Hoy por hoy, en momentos donde los estados, el país tiene tensiones políticas y tensiones sociales, la Constitución debe ser un punto de encuentro, un punto de partida y no de llegada. Cierto. Doctor, le agradecemos mucho esta plática, haber platicado con nosotros en esta noche, con esta información, y pues esperamos seguir hablando de todos los derechos y todas las obligaciones que tenemos más adelante. ¿Le parece? Muchas gracias. Muchas gracias y que viva por muchos años este nuevo texto constitucional. Y que viva Nuevo León también. Así es. Gracias. Continuamos. Nuevo León en la hora nacional. Como cada domingo, es un gusto acompañarlos para platicar de temas muy interesantes para todos en el estado de Nuevo León, y también, como cada domingo, les queremos hacer una invitación a los eventos culturales y artísticos. La primera invitación es para la temporada de danza 2023 con la puesta en escena Las Pinturas de Frida. Se presenta el sábado 7 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro del Centro de las Artes al interior de Fundidora. También los invitamos a una serie de exposiciones en la Pinacoteca de Nuevo León. Todas son con entrada libre en un horario de 10 a 18 horas, todos los días menos los martes. Y entre las exposiciones que podemos disfrutar se cuenta con la exposición homenaje a Roberto Cordero, Relatos Visuales, Arte y Libertad, y estará disponible hasta el 30 de noviembre. También está la exposición de Escultura, selecciones de nuestro acervo, exposición colectiva conformada de 15 piezas de 12 escultores de diversas generaciones con una amplia gama de estilos, técnicas y materiales de Nuevo León, disponible hasta el 1 de diciembre. Y otra exposición que tenemos, Nuevo León y sus montañas en el Centro Cultural Universitario, es un homenaje a Saskia Juárez y Verónica Solís y estará disponible hasta el 31 de diciembre. Y por último, la exposición El Sistema Ferroviario, disponible hasta también el 31 de diciembre. Y tenemos festivales. El Festival de Jazz Nuevo León tendrá talleres, masterclass, mesas redondas y conciertos del 3 al 8 de octubre. Los detalles en su página de Facebook. Y recuerden que todavía está vigente el Festival Internacional de Cine de Monterrey, el FIC Monterrey. Le quedan 4 días. Asistan a las proyecciones y charlas. Y también pendientes porque próximamente inicia la Feria del Libro de Monterrey el próximo 7 de octubre. Finalizamos esta edición de Nuevo León en la hora nacional. Gracias por acompañarnos. Soy Roberto Uriel. Les invito a que nos acompañen la próxima semana a las 22:30 horas. Y yo soy Daniela García. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos este domingo. Esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León y de la Oficina de Comunicación del Poder Ejecutivo del Estado en colaboración con la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Yo soy Daniela García y los invito a acompañarnos la próxima semana a través de radio, televisión y redes sociales. Y yo soy Roberto Uriel y espero que hayan disfrutado este momento tanto como nosotros. Hasta la próxima. Nuevo León, en la hora nacional.